Hoy nos vamos a poner técnicos y entenderemos la complejidad que implica leer. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Este video es uno de los que grabé para el especial de videos y que por temas de tiempo no pude completar. Por eso lo enlazo con el video anterior, superando el miedo a la lectura. No quise perder el contenido de este video, así que, después de estas aclaraciones, ¿vamos a verlo? Una de las preguntas que les hice en el video pasado era si recordaban quién les enseñó a leer. No sé si explorando esas experiencias lleguemos al momento exacto en el que precisamente aprendimos a leer. Si recordamos algún ejercicio que nos hacían y que nos quedó súper claro, o incluso si fue una experiencia placentera. Yo honestamente es que no lo recuerdo, no tengo idea en qué momento todos esos símbolos comenzaron a tener sentido en mi cabeza. Mucho menos soy consciente de cuándo fue que adquirí la habilidad de poder leer prácticamente una página por minuto. Y además esto tan increíble que estoy entendiendo todo lo que estoy leyendo. Es realmente impresionante y por eso en este video quiero que exploremos eso de qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos leyendo. Para comenzar, quiero remontarme a la creación de la lectura y de la escritura. A mí estos temas me encantan y espero que a ustedes los apasione tanto como a mí, porque me parece increíble que sea una práctica exclusivamente humana, que ya vamos a hablar de esto más adelante, y que además haya sido como algo que justo nació de nosotros y de la necesidad que teníamos de interactuar con los demás. Y así como la lectura y la escritura nacen de la necesidad humana de comunicarse, también comenzó a ser importante esto de llevar un registro de una manera un poco más permanente y compleja que la tradición oral, ¿no? Como que es verdad que antes se transmitía todo, digamos que a través de la oralidad, pero llegó a un punto donde todo esto se iba a perder porque si se moría la persona que tenía el conocimiento, pues ya no había como manera de seguir replicando esto, ¿no? Y la escritura es precisamente ese puente histórico donde podemos entender qué estaba ocurriendo en el pasado porque tenemos a alguien que lo registró físicamente, que lo dejó ahí plasmado y que puede atravesar generaciones. Se estima que las primeras formas de escritura surgieron alrededor del 3500 a.C. Esto fue en Mesopotamia, Egipto y China con diferentes propósitos. En Mesopotamia se tomó la escritura como un medio para llevar registro prácticamente de la economía, de las ventas que se hacían, de las cosechas, y así en una tabla de arcilla se marcaban como algunos símbolos para justo llevar registro de todo esto. En Egipto ya comienza esta idea de los jeroglíficos. Estos se utilizaban para escribir sobre piedra, papiro y madera. Nos vamos acercando un poquito más al tipo de libro que tenemos actualmente. Y estos objetos ya no se utilizan exclusivamente para transacciones comerciales, sino que comienzan a significar algo del ser humano. Entonces, ideas, sueños, objetos, incluso sonidos. En China, los primeros caracteres fueron pictográficos. Esto quiere decir que representaban exactamente la forma de un objeto. Era como intentar calcar la realidad de forma literal. Con el tiempo, estos caracteres fueron evolucionando también para hacer la escritura un poco más sencilla, comprensible y accesible para todo el mundo y se fueron acercando al alfabeto que, por ejemplo, conocemos hoy en día. Y las primeras formas de lectura claramente están supremamente estrechas a las primeras formas de escritura, ¿no? Conforme va avanzando la escritura, también va avanzando a la par la lectura. Y es que los registros, las leyes e incluso los textos religiosos era súper importante escribirlos, pero también leerlos. Aunque es cierto que faltarían muchísimos años para que gran parte de la población, que es lo que ocurre al menos hoy en día, no fuese analfabeta. Pasando a un tema que a mí me llama un montón la atención, que es la invención del alfabeto, tenemos que primero es el alfabeto fenicio, que se desarrolló alrededor del 1300 a.C. Ya fue como el primer sistema verdaderamente alfabético, constaba de 22 letras,
que representaban tanto vocales como consonantes. Y además es muy interesante que justo los fenicios, al ser grandes comerciantes, fueron los que comenzaron a difundir esta forma de escritura pues en todos los lugares a donde iban a hacer sus negocios. Así que prácticamente difundieron este alfabeto por todo el Mediterráneo y pues esto contribuyó a que otras culturas también adoptaran esta forma de escritura y lectura. A partir de este alfabeto fenicio es que comienzan a aparecer otros. Por ejemplo, tenemos el alfabeto griego, que se desarrolló más o menos en el siglo 8 a.C., con el que básicamente agregaron como más vocales al alfabeto y lo adaptaron un poquito como a ese mismo idioma que se hablaba. El alfabeto griego tuvo una gran influencia, por ejemplo, en el alfabeto latino y por lo tanto en el desarrollo de la escritura occidental. También tenemos el alfabeto arameo, que era el alfabeto que tenían, por ejemplo, el imperio persa y el imperio babilónico, y se convirtió como en el ancestro de muchos otros alfabetos del Oriente Medio, de Asia, como el hebreo y el árabe. Y tenemos el alfabeto latino, que fue el que se expandió por el Imperio Romano y se convirtió en el alfabeto más hablado en el mundo con 2.000 millones de hablantes. Otro hito súper importante es, por supuesto, la imprenta. De hecho, yo tenía una profesora en mi carrera de literatura que tenía tatuada la imprenta porque decía, ¿cómo es que aquí comenzó el mundo? Creo que ya sabemos que la inventa Johannes Gutenberg en 1440 y prácticamente fue esta construcción humana que permitió producir libros a gran escala, de forma rápida y económica, lo que causó que la lectura fuese mucho más accesible para todo el mundo. Antes los libros sí estaban como encadenados a las bibliotecas, porque eran como joyas preciosas, tenían que escribirse a mano, entonces podían ser años los que tardaran en hacer un solo libro, y claramente la gente que podía costear ese nivel de trabajo era gente muy adinerada. Entonces con la invención de la imprenta es como, bueno, ya podemos imprimir esto fácilmente y así más personas pudieron acceder a esta forma de leer. Así que con esa mega introducción de cómo comienza la lectura y la escritura a adentrarse en nuestro mundo, como poco a poco vamos viendo que va evolucionando de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Como que comienza siendo esta herramienta para poder hacer negocios, pero pasa a ser esta herramienta igualmente importante para transmitir ideas y cosas un poquito más abstractas, ¿no? Sin embargo, si nos vamos un poco más a lo profundo, que es el cerebro, qué está ocurriendo en el cerebro y en qué momento comienzan todas estas cosas a adaptarse en nuestra mente, y aquí podamos decir, estoy leyendo símbolos, cosas ahí están y las estoy entendiendo, es que es muy loco. Lo primero que tenemos por decir es que leer es una actividad supremamente compleja que involucra muchísimas partes del cerebro. Yo no tengo mucha idea de esto, no tengo idea como de las partes frontales y así, pero hice una investigación que espero poder transmitirle lo más clara posible. Claramente en el acto de lectura se involucran dos partes súper importantes de nuestro cuerpo y son los ojos y el cerebro. Así que cuando leemos, lo que hacen los ojitos es enviar esta información visual a la corteza cerebral. Esta es toda el área del cerebro que es la encargada de procesar la información visual, de procesar las formas, los colores e incluso los movimientos. La información visual que se envía a través de la corteza visual, que prácticamente son los ojitos, también van como a otras áreas de nuestro cerebro que terminan influyendo en este proceso de leer. Entonces está, por ejemplo, esta por acá que no la puedo pronunciar, que básicamente nos ayuda a comprender el significado de las palabras. Entonces, como ese banquito que tenemos ahí donde hemos guardado muchas de las cosas que hemos aprendido porque nos han explicado qué significa, porque las sacamos por contexto, y justo es esa parte del cerebro donde logras como captar lo que significa tal cosa. Tenemos el área de Broca, que es la encargada de la producción del lenguaje, es decir, la que nos permite hablar y expresarnos. Tenemos también el lóbulo parietal, que es el encargado de integrar toda la información sensorial que tenemos, por ejemplo, el tacto y la visión. Y esto lo conecta con las representaciones mentales que tenemos del mundo. Yo no puedo creer esto, o sea, es impresionante. Y tenemos también el hipocampo, que es el que nos ayuda
ayuda a memorizar y aprender lo que estamos leyendo, que ese es uno que no tenemos muy desarrollado varios, porque terminamos de leer un libro y ya no nos acordamos de nada, pero básicamente está ahí, ¿no? Como para ir recordando las historias. Todas estas áreas del cerebro trabajan juntas para que podamos entender lo que estamos leyendo, es decir, vemos unas letras y ya está el hipocampo que memorizó el alfabeto y cómo se unen y cómo suenan y cómo funcionan, ¿no? Pero además tenemos toda esta otra parte del cerebro que nos ayuda a hacer estas conexiones de lo que estamos leyendo con nuestra idea del mundo, ¿no? Que es lo que después nos va a permitir, por ejemplo, hacer interpretaciones, lo que nos permite, por ejemplo, hacer alianzas entre lecturas, ¿no? De esto lo leí en otro lado y quisiera saber más de esto, ¿no? Y comenzar a conectar cosas en nuestro cerebro que para nuestro cerebro tienen sentido y además poder generar esta producción del lenguaje al explicar, ¿no? Como todo lo que está sucediendo, es decir, hay una cosa muy impresionante en el cerebro que actúa todo en conjunto para que nosotros podamos entender una página, ¿no? Así que leer es muy complejo y de hecho hoy en día ni siquiera se alcanza a entender completamente qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos leyendo. Por ejemplo, esto que nos pasa de sentir emociones absolutamente reales y que así como ocurre con temas como ansiedad y depresión, que tu cerebro no es capaz de identificar cuál es el peligro real del no real, del imaginario, algo así nos ocurre también cuando estamos leyendo y es que efectivamente hay como una conexión y un vivir mil vidas que aunque suene súper idílico, casi que es verdad, ¿no? Porque tu cerebro está recogiendo toda esta información que tú estás leyendo y parece que la estás viviendo de cierta manera porque te produce emociones reales. También investigué algunos detalles adicionales sobre lo que sucede en nuestro cerebro cuando leemos. Por ejemplo, tenemos el reconocimiento de las palabras. Cuando vemos una palabra, lo que hace nuestro cerebro es como partirla en muchas, la descompone en trocitos más pequeños como letras y sonidos y después la asocia con cosas y palabras que ya hemos guardado previamente en nuestro cerebro. Por ejemplo, la comprensión del significado de una obra también viene del cerebro intentando procesar e integrar experiencias previas que tú has tenido e incluso tu conocimiento del mundo. Entonces el cerebro se convierte como una cajita donde se están guardando constantemente definiciones que en cualquier momento salen para comprender algo que estás leyendo. Así que esto me parece muy chévere porque no es solamente la lectura, sino cómo la lectura se conecta con la experiencia y con lo que tú has vivido y con tu manera de habitar el mundo. Y justo es esto de que no vemos el mundo como es, sino como somos, ¿no? Tal cual es algo que ocurre en la lectura y es que tu manera de interpretarla y la forma en la que tu cerebro va a interpretar eso es con base en las palabras que tú tienes guardadas en tu cerebro, las experiencias que tú tienes guardadas en tu cerebro y el conocimiento que tú tienes guardado, ¿no? Es como que sí es un acto muy íntimo y es muy interesante cómo ese banco nunca se llena, ¿no? Y todo el tiempo puedes estar llenándolo de más y más conocimiento, de más y más significado. La imaginación. A mí esto me parece absolutamente increíble cómo tú logras formar imágenes supremamente vividas en tu cerebro y esto se logra con varias áreas del mismo que incluyen el área visual, el área motora y el área emocional, o sea, hay 3 áreas de ti que están trabajando para entender todo lo que estás leyendo y trasladarlo a imágenes. Y la respuesta emocional, que era esto que yo les decía, de que sentimos miedo, sentimos ira, sentimos tristeza y son sentimientos supremamente reales a pesar de que la historia sea inventada, ¿no? Como que sea simplemente ficción. Y es que efectivamente se activa una parte de nuestro cerebro que es todo el sistema límbico que está en la mitad de nuestro cerebro y que recibe la respuesta de todos estos sentimientos y por eso terminamos llorando muchísimo con los libros que nos hacen llorar y que nos hacen sufrir y también riendo un montón y sintiéndonos súper enamorados por libros que justo nos producen esto. Una duda que a mí me surgía justo como de este tema es por qué los animales no pueden leer y encontré bastantes razones que revelan justo la incapacidad que tienen ellos de hacerlo. Uno es que no tienen lenguaje escrito, no hay manera como que escriban cosas. Hay
muchísimas diferencias cerebrales en el cerebro que tenemos como seres humanos y el que tienen los animales. También hay algo muy interesante y es la falta de motivación, como que entre ellos ya han aprendido a comunicarse en otro lenguaje si no es necesario. Esto que para nosotros sí lo fue, y lo conectamos un poquito con el inicio del video, y es esta necesidad de quiero guardar mi historia para la eternidad, ¿no? Como que no está ese sentido de futuro en los animales y por lo tanto no hay una necesidad de consignar nada en ningún lado. Y si bien algunos animales pueden llegar a reconocer y a responder a ciertos símbolos específicos y se los entrena de alguna manera, no se considera propiamente lectura, porque la lectura implica una cosa mucho más profunda y es la comprensión del significado de este proceso interpretativo tan impresionante que efectivamente solo lo logramos con este cerebrito que Dios nos dio. Y creo que para este punto podemos responder a esta gran pregunta que quería plantear en este video, y es ¿por qué leer nos da sueño? Y es que en todo esto de la lectura creo que una de las frustraciones más grandes que tenemos es sentarnos a leer y comenzar a cabecear una y otra vez, y como que uno pasa los ojos por las páginas y ya comienzan a bailar y te quedas dormido, ¿no? Me ha pasado muchísimo. Y es que efectivamente la lectura puede producir sueño debido a una combinación de varios factores. El primero es la relajación física. Si tú te acuestas en tu cama, por ejemplo, o estás en un sofá muy cómodo, ¿no? Como en un lugar donde puedes relajarte y descansar, como que el cuerpo ya se dispone a una actividad que poco a poco te va metiendo en el sueño. También puede influir muchísimo la fatiga visual. Si estás en un lugar donde no hay buena luz, donde todo es muy oscuro, va a ser muy difícil leer, a tu cerebro le va a costar el triple comprender todo lo que está pasando por la página del libro, y eso te va a llevar al sueño. Entonces creo que esto es muy importante saberlo, por si de pronto te está dando mucho sueño porque estás leyendo en un lugar muy oscuro, mejor que sea como un poquito más iluminado para que no sea tan duro para tus ojitos leer las páginas. Claramente el proceso cognitivo, que es todo lo que acabamos de ver, son muchísimos los factores que están influyendo a la hora de leer un libro, y es normal que el cerebro, si no sé, viviste una jornada laboral supremamente extensa, si no has podido conciliar el sueño de manera correcta, pues en algún momento diga como no, chao, me desconecto, ¿no? Y no quiera leer más. Y también influye la rutina circadiana. Ya sé que esto suena como súper esotérico, pero es algo que ocurre en nuestro cuerpo que es muy interesante. Básicamente es un proceso biológico que se desarrolla de manera interna y que regula muchas de nuestras actividades fisiológicas, siempre basándose en las 24 horas que tenemos. Entonces es como esto que hablamos de nuestro reloj biológico, que ya tenemos como momentos muy específicos del día donde nos despertamos tranquilos, donde nos sentimos más concentrados, ¿no? Como que ya hay algo interno que nos está diciendo en qué momento del día podemos hacer qué. Y de hecho este reloj biológico está influenciado por la luz del día y la luz nocturna. Así que esto niega un poquito el hecho de que existen personas nocturnas, porque según el ciclo circadiano, tú efectivamente deberías funcionar con la luz del sol y deberías irte a dormir cuando ya se va la luz del sol, ¿no? Como que es el ciclo normal. Pero bueno, supongo que cuando uno termina alterando esto como de manera tan reiterativa, igual ese proceso biológico y ese reloj biológico va cambiando bastante, pero eso también influye muchísimo, y es justo que tiene que ver con tus rutinas, ¿no? Y cómo el cuerpo ya percibe que si por ejemplo tú lees en la noche, pues ya es hora de irse a descansar y por lo tanto te va a dar sueño. Así que aquí hicimos un repaso maravilloso de lo que implica leer, de lo difícil que es como concentrarnos y de todas las cosas que están confluyendo en nuestro cerebro a la hora de abrir un libro. Así que yo quiero felicitarnos, porque si has cogido un libro y has leído una página, has puesto a funcionar tu cerebro de una manera impresionante, y sé que poco a poco se va a ir volviendo muchísimo más sencillo. Como todo músculo de nuestro cuerpo, si bien tenemos como un órgano ahí tan poderoso como el cerebro, se puede seguir entrenando. Y así como hacemos 15 minutos de ejercicio todos los días o cualquier otro hábito, también podemos hacerlo de la misma manera con la lectura. Lo que yo estoy intentando como implementar es tener horas fijas de lectura, sobre todo ahorita que mi vida está sufriendo demasiados cambios, no he podido encontrar una rutina como que se acomoda a todo esto. Entonces estoy como queriendo sacar esa horita donde es una hora exclusivamente para leer, preferiblemente en el día.
y como justo escuchar mi cuerpo y escuchar lo que está sucediendo dentro de mí, dentro de mi ciclo biológico, dentro de las cosas como que me fatigan. Tengo gafas y es precisamente por leer tanto. Hay como muchas cosas que confluyen ahí. Creo que tener el conocimiento de esto nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestro hábito lector y convertirnos en lectores apasionados. Así que llegó el momento de nuestra tarea. En esta ocasión quiero que me compartan por Instagram si tienen alguna cartilla en la que hayan aprendido a leer. Justo esto que hablábamos al inicio del video, y es en qué momento todos estos símbolos comenzaron a tener sentido. Me encantaría que me compartieran si es que la tienen guardada, si de pronto sus mamás guardaron actividades donde ustedes están comenzando a escribir, aprendiendo a leer. Y si no tienen ninguna, si se acuerdan cuál era, seguramente alguna como la Nacho lee. Yo tenía otra que era como rosadita y no me acuerdo cómo es, pero la voy a buscar y también se las voy a compartir por Instagram. Me encantaría que compartieran eso por Instagram para poder entre todos recordar esos momentos donde la lectura comenzó a tener sentido en nuestra vida. Y sin más, les habló Sofía, y recuerden que leer no es un acto solitario.